quiero pedir perdón. Quiero pedirles perdón a varios que se juntaron conmigo en este veranito de la noche y cuando se tenían que ir y estábamos en el parque, yo les decía, ¿te vas porque mañana trabajás? Y me decían, sí. Yo me reclinaba y decía, yo no. Y ¿saben qué? Mañana empiezo a trabajar. Y soy agradecido a Dios por el trabajo, pero qué fea situación esa. Así que ahora que ya me saqué este peso, tanto está Marco, Pedrito acá, Omar, que se los dije, bueno, perdón. Estas semanas he estado dando vuelta en mi cabeza y he compartido con un par de amigos esta inquietud que el Señor me ha dado en el sentido de decir, si estoy viviendo plenamente con gozo mi vida. Y compartía con Pablo y Dani el otro día, también en el parque, que decía, el Señor me estaba hablando de, Gustavo, sos justificado. A través de Jesucristo tu vida ha sido justificada. Y muchos de los que estamos hoy aquí nos hemos reunido, como dijo Marco más temprano, porque una vez tomamos la mejor decisión de nuestra vida, que es darle el sí a Cristo. ¿Sí? Aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Y eso cambió nuestro rumbo. Y si hay alguien que aún no lo ha hecho, te digo, no queremos presionarte ni nada, pero es la mejor decisión que puedes tomar. Y cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, su sangre justificó todos nuestros pecados. ¿Qué justificó? Él pagó el precio por todos mis pecados viejos, mis faltas presentes y las que ha de venir. Entonces me preguntaba y me daba vuelta en la cabeza, ¿por qué nos cuesta crecer tanto? ¿Por qué siempre volvemos a esas ataduras que teníamos antes de ser justificados? ¿Por qué nuestra vida oscila? Y a veces es un bucle. Y volvemos a lo mismo, y volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Y en estas semanas tuve 2 pequeñas experiencias en casa. No son nada, son experiencias. Vi a trabajar a mi señora y a mi hija. Fueron 2 experiencias así. Y en una de esas la veo a mi señora en una escalera. Estamos preparando la casa para Conexión 2022. Vamos, si nos dejan, vamos a ver. 23. Es que pasa que me hicieron renunciar y me perdí con eso. Bueno, estaba pintando a mi señora y le hemos puesto un color azul pitufo bien que se note la casa y el techo es blanco. Entonces estaba haciendo las terminaciones ella. Y en un momento la veía y veía a Mari con el pincelito marcando la terminación muy concentrada, ¿sí? Muy concentrada. Le hablaba, a veces me contestaba, muchas veces no lo hacía. No sé si era por estar concentrado, por no tenía ganas de ya charlar conmigo, pero yo la veía y en un momento la veo dar 2 pasos en la escalera, mirar para atrás y con una alegría diciendo, va quedando, vamos bien. Después me pasó lo mismo en el comedor de casa. Estaba mi hija menor Juli, que con su monedita había comprado porcelana en frío y estaba haciendo una muñequita, ¿sí? Estaba haciendo para su amiga Geraldine, estaba haciendo una muñequita y la situación era así. Estábamos en el comedor, Gonzalo con la pelota rebotándola, nosotros charlando con mi señora, mi hija mayor, el tele prendido, ruidos, todo, pero ella estaba concentrada haciendo esa muñequita y me levanta me dice, papá, se está apareciendo la Geraldine, me dice. Yo veo una masa gris así.
Lo único que tenía que decirle, ¿por qué le hiciste en el inodoro? No, papá, es un sillón, me dice, ya lo voy a pintar. Pero yo lo veía que ella podía ver la obra terminada. Y veía ese gozo, y por más que podría haberse distraído por nuestras charlas, por nuestras risas, estaba enfocada. Y ahí, no es que veí la luz ni nada, sino que dije, wow, yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo quiero enfocarme en la meta. Yo quiero enfocarme en la meta y poder callar las voces. Enfocarme en la meta y gozarme en el proceso. Y veía que se le cortaba una pierna y yo con mi poca paciencia yo hubiera tirado y la volvía a amasar y volvía a hacerla. Entonces yo quiero eso. Y por eso el tema de hoy que quiero compartir con ustedes es enfocados. Yo sé que muchos de ustedes esperan mis títulos porque son terriblemente buenos mis títulos, pero bueno, por eso enfocados. Y ese guión es porque se separó, no es porque le haya puesto algo en especial, ¿no? ¿Sí? Enfocados. ¿Y enfocado en qué? Dice el Salmo 141, 8, dice: por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma. Enfocado en Dios. Muchas veces oscilamos porque nuestros ojos no están puestos en aquel que es digno, que recién adoramos. ¿Sí? ¿Y por qué voy a enfocarme en Dios? Porque Dios es el único que es fiel. Esto lo había dejado para el final, pero en Isaías 43, versículo 2, no sé si lo tenés ahí, creo que te lo había pasado al último. Dice: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Enfocado en aquel que va a permanecer siempre al lado tuyo. Enfocado en Dios. Y hay un mandamiento que todos lo conocemos, cuando Jesús nos dijo que esto está en Mateo, sí, Mateo 22, 37, que todos lo conocemos. Dice, Jesús le dijo: amarás al Señor con todo tú, con toda y con toda. Y cuando hablamos y si hacemos, obedecemos lo que el Señor nos dice, este mandamiento, está hablando de un amor muy comprometido. Porque no sé si te has puesto a pensar bien lo que dice este mandamiento. Dice, no dice amarás a la ligera, sino amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Es decir, para tener un amor de esa intensidad, no puedes estar apartado de ese ser o de esa persona. Tenés que estar enfocado. No solo nos lo cuidamos a Dios, pero si amás a alguien así, lo tenés que cuidar, lo tenés que contener, lo tenés que abrazar, tenés que estar en el encuentro constantemente, porque anhelás. Entonces yo me decía, estoy obedeciendo este gran mandamiento, estoy amando a Dios desde mis entrañas, que un día sin Él no lo tolero. Y ahí está. Quiero llegar a la meta y quiero gozar en el proceso. Me tengo que enfocar en Dios. Mis ojos
no pueden desviarse de Dios. ¿Por qué? Porque yo deseo victoria en mi vida. No sé vos. Yo deseo victoria. En el Mundial pasado no hay ningún francés celebrando. Es más, querían que se repitiera el partido. O sea, yo quiero victoria en mi vida. ¿Y saben algo? Cuando yo me hacía esta pregunta, si realmente yo estaba amando a Dios con todo mi ser, quería también saber la respuesta. Es decir, ¿cómo puedo saber si realmente estoy amando a mi Dios con todo mi ser, con toda mi mente? Y el Señor me lo respondió en un versículo que está en 2 Corintios 3:18. Dice: así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria de Dios, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu Santo. Si yo amo a Dios, debo reflejar ese crecimiento en Dios. Si yo no estoy reflejando a Cristo en mi vida, no puedo ser hipócrita y decir que amo a Dios. Si mi vida ya lleva 20 años estancada, no puedo tratar de convencer que amo a Dios. Y yo decir, pero es lo que yo siento. Y no es porque yo siento, es lo que el Señor me reveló. Dice: Gustavo, ¿me amás? Si me amás, debo reflejarme en tu rostro. No sé si ustedes se miran mucho al espejo. Algunos dicen sí, otros son coquetos, digan la verdad, se miran al espejo. Están todos peinaditos. Yo no, porque no tengo pelo, pero ustedes están peinaditos. ¿Qué pasa cuando mirás mucho al espejo y te mirás fijo a los ojos? ¿Qué ves? Nadie se ve al espejo, era el único que se veía. ¿Ve el reflejo de qué? Ve el reflejo de tu cara. Es decir, cuando ve el espejo, obvio que te ves vos, pero nunca, háganlo esta noche cuando lleguen a su casa, antes de afeitarse y todo, mírense bien cerquita y vas a verte vos mismo reflejado en tus ojos. Es una locura, es decir, esto no termina más, ¿sí? Es como los espejos que decía Fabián la otra vez, cuando pone un espejo, otro espejo, ¿se acuerdan de esa dimensión rara que no hizo el Fabián? Bueno, así. Bueno. Y es lo que el Señor dice en este versículo. Dice: así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor. Amados, si amamos al Señor, nuestro andar debe ser un reflejo de su gloria. Un reflejo de su gloria. Yo no digo amén porque me da miedo que nadie comparta lo que yo digo, ¿viste? No, ¿viste? Que uno amén se escuchó atrás, pero ¿un amén o no amén? Amén, bien. Por temor nomás, no digo. Y ¿saben algo? Lo lindo, que cuando nosotros nos enfocamos al Señor, eso no pasa desapercibido, sino que el Señor responde. El Señor responde. Dios se deleita en aquellos que fijan su mirada en Él. Vamos a ver, Salmos 147:11 dice: el Señor se complace en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Y no solamente que se deleita, sino que Dios bendice a aquellos en quienes se deleita. En Jeremías 32:41 dice: me regocijaré en favorecerlos, y con todo mi corazón y con toda mi alma los plantaré firmemente en esta tierra. Y en Isaías 42:1 dice: este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito, sobre él puesto mi espíritu, y llevará justicia a las naciones.
¿Querés ser usado por el Señor? Deja que el Señor se deleite con tu vida. ¿Saben algo? Uno de los compromisos, varios compromisos hechos esta semana con el Señor. Uno se lo cuento rápido, se lo compartía a Pablito, Señor, quiero que vos te gloríes en mis chistes. Que vos seas honrado con mis chistes. Después tiene todo un trasfondo que después el pueblo se lo cuenta, pero decía, en esta semana que vuelva a trabajar, yo quiero que vos seas honrado en mi chiste. Los que me conocen saben que soy de hacer muchos chistes, ¿sí? O hablar pavada, por decir, pero que seas honrado en mis conversaciones. Y cuando tenía este momento, yo digo, papá, yo me voy a comprometer todos los días, antes de dormir, en preguntarte si hoy te deleitaste en mi persona. Y te invito a que lo hagas. Todos los días, antes de apoyar mi cabeza en la almohada, voy a preguntarte si te deleitaste en mi persona. Porque ese crecimiento, si bien es un proceso que va a haber que genera gozo. Y cuando hablamos de gozo, no significa que haya ausencia de dificultades, para nada. Y una de las cosas que yo decía, para poder enfocarme en el Señor, hay algunos principios que los tengo que tener bien claro. Porque van a haber dificultades. Y uno de los primeros principios es reconocer que cuando yo me enfoco en Dios, reconocer el poder de Dios. El poder ilimitado de Dios. Lean conmigo Isaías 46, del 9 al 10, dice, yo soy Dios, no hay ningún otro, yo soy Dios, no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio y desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Por si te quedó claro quién lleva los hilos, ¿sí? Si tenías alguna duda. Debemos reconocer los atributos de papá. Que Él todo lo sabe, que Él todo lo puede, que es todo amor, que es todo santo y que es todo justo. Debemos reconocer cuántas veces ante adversidades hemos ido a Dios como tercera o cuarta o quinta opción. Porque la primera opción es la mía, el yo. Y no reconocemos que tenemos al Creador, al Omnipotente, que está con los brazos abiertos esperándonos. ¿En quién voy a depositar mi confianza? ¿A quién buscaré consejo? Debemos reconocer a papá por lo que es, el Todopoderoso. Si no vamos primeramente a Dios, es porque no confiamos tanto. Confiemos en el único que es estable. El único que es estable. También otra de las verdades es que me enfoco en Dios cuando me deleito en su palabra. Hoy vi un meme que justo me acordé ahora. ¿Saben lo que es un meme? Que es como una caricatura graciosa que tenía y que está en una reunión y uno decía, Dios, danos las profecías para hoy, para estos tiempos difíciles. Y se veía como una vocecita que venía de afuera y lean la Biblia, decía. Y el Señor nos dice, hay un salmo que es muy conocido, que todos lo saben, que es el Salmo 1. Sí, dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de malvado, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos,
sino que en la ley del Señor se deleita día y noche, medita en ella. Y sigue, y es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, ¿qué dice? Prospera. Prospera. Me enfoco en Dios cuando amo su palabra. Y por eso es tan importante tener ese encuentro diario con la palabra del Señor. Con Pablito y Dani y Mari hemos empezado un devocional en parejas y diariamente, y nos estamos ayudando unos a otros con este hermoso hábito. Y tenemos que mandar un símbolo cada vez que leemos el devocional, y ya sabemos quién no lo leyó y sabemos quién hoy no lo ha leído. No lo vamos a decir entre los tres, no vamos a decir quién es el único que no ha leído el devocional de hoy, pero estamos leyendo un libro que ustedes seguro todos lo han leído, la mayoría, que es Hijo de la Intimidad. Y hay en el primer capítulo que leímos, hay una frase preciosa, una de Mariano, que pone, que dice que Dios se deleita también cuando ve su naturaleza reflejada en sus hijos. Y decíamos, wow, yo quiero que el Señor me vea su naturaleza reflejada en mí. Y por eso dice, bueno, conozcamos más al Señor. Y busquemos más y leamos, como decía el pastor, comamos el rollo, ¿se acuerdan? Comamos el rollo. Disfrutemos la palabra de Dios, ella que es digna y que nos guía y que nos enseña, nos reprende. Es imposible estar enfocado si no comemos. Yo sé que mucho, y venir a escuchar la palabra de Dios está buenísimo. Y yo lo hago. Y he escuchado muchos años, muchos podcasts, muchos videos, todo, pero hasta que yo no tengo mi encuentro personal con papá, ¿sí? Y tengo mis lecturas y mis preguntas, ¿sí? Y mis dudas y mis revelaciones, voy a seguir tomando leche. ¿Y hasta cuándo vamos a tomar leche? Se nos pasó el 2022. Yo todavía sigo en el 2022, miren, ya se nos pasó. Este 2023 me quiero comer un asado de la palabra terrible. Otra verdad que quería compartir dice que me enfoco en Dios cuando me rindo para ser un instrumento útil en sus manos. 1 Corintios 1, 26 al 31 dice: hermanos, considérense en su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según un criterio meramente humano, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles de cuna. Faltó poner mi nombre acá, ni sabio, ni poderoso, ni familia importante, pero bueno. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada. Yo sé que es difícil decirle a alguien, Dios te escogió porque son los más bajos, son los despreciados y no son nada. Pero acá estamos hablando de esa humildad. Es decir, realmente ante lo que es el Señor no somos nada, somos despreciados. Pero ¿para qué dice? Para anular lo que es, a fin de que su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. El Señor te va a usar no por tus supercapacidades, porque hay
talentos y dones que el Señor espiritual te han dado, pero son espirituales. Y si son espirituales, ¿de quién viene? No tengan miedo, no vamos, no es una prueba. Me dice, pero sí, viene del Espíritu Santo, viene del Señor, sino de cómo está tu corazón. Y para poder enfocarnos en el Señor y soltar, como una vez dije, la rienda, nuestro corazón tiene que ser un corazón humillado, un corazón humilde. Y el Señor quiere utilizarte. Y déjame decirte algo. ¿Cuántas veces hasta el servicio dentro de la iglesia así se ha transformado a veces en una carga? O cuando has venido y decís, che, pero ya serví el domingo, el viernes altar, me toca servir de nuevo. O no viene el que tenía que servir y ya empieza a molestarte. ¿Cuántas veces? Y no será porque no estamos enfocados, porque realmente estamos distraídos. Porque, bueno, todos los que ya son miembros de la iglesia y se han anotado saben que esta semana ya han empezado las capacitaciones para el servicio y van a ver que el servicio es una adoración y es fruto de esa intimidad con el Señor, de esa revelación. Hace unos años atrás me mandó una cachetada Daniela con eso, que realmente me movió el piso. Me preguntó cómo era mi relación, si mi relación con el Señor, ¿a qué se basaba? ¿Era relación o era servicio? La tuve como 15 minutos agarrando la guitarra, me acuerdo, bonita, en un cumpleaños, no sabía qué responderle. Si ya sabía, ¿viste? Cuando una mujer te pregunta algo, ya sabe la respuesta. Bueno, Daniela yo lo sabía antes encima de preguntarme. Entonces, es eso. ¿Cuántas veces justificamos nuestra presencia acá por el hecho de servir y creemos que al servir le estamos haciendo un favor a Dios y no hemos apreciado que el servicio es una adoración fruto a la revelación en la intimidad del Señor? Y esa conexión y eso de estar mirándolos y decir, necesito servir a mi Dios porque quiero ser parte de su plan. Y como dijimos recién, si no estoy enfocado, significa que estoy distraído. ¿Y cuáles son las consecuencias de estar distraído? Y antes que nada, ¿qué es estar distraído? Distraído es aquello que llama nuestra atención de algo y, ¿cómo se llama? Nos aparta de otra cosa. Eso es estar distraído, es decir, me llama la atención y me aparta. Estar distraído significa que estoy apartado de Dios. Si mis ojos no están puestos o no están enfocados en las cosas del reino, en el Señor, es porque estoy apartado, estoy distraído. Le voy a dar esto, uno siempre le gusta contar anécdotas lindas y todo, pero le voy a contar algo que me pasó justo en este trayecto que estábamos pintando la casa y todo, para el 2022. En un momento, Mari, mi esposa, me dice, Gustavo, estás intolerante. Estaba ofuscado, estaba enojado. La verdad es que había hablado mal. Y me dice una palabra que en un momento me causó gracia y dice, estás hecho el yayo, me dice. El yayo es mi papá. Mi papá era la persona más buena, pero cuando se le rayaba el disco, Dios mío, era infumable mi papi. Y yo tenía un pergamino para responderle a mi señora en ese momento. La había aguantado, había hecho notas, creo que había hecho notas, decía, pero en ese momento callé, me fui a la vereda, creo que pateé 2 piedras y 3 caniches míos que tengo ahí. Y en ese momento el Señor me dice, ¿no has venido a mí? Y habían pasado días sin buscar al Señor. Que el único encuentro ha sido gracias por el puchero a la hora de comer.
Y tenía motivo para estar ofuscado. Estaba de vacaciones, venía a trabajar en una casa de mi mamá, pues seguía trabajando en mi casa, no estábamos saliendo, estaba cansado, estaba todo. Entonces podía tener, pero y realmente dije, uy, perdón, Señor. Y me di cuenta que hasta mi estado anímico depende de mi relación con el Señor. Y lo duro fue ir a pedirle perdón a mi señora, porque tienen una carta, viste, el comodín como para eterno, eso comodín. Pero le fui y le pedí perdón a mi señora, pero principalmente al Señor. No sé si te ha pasado en tu vida, o te está pasando en tu vida que no sentís gozo, no sentí un propósito. Y esto no tiene nada que ver con las adversidades. Tal vez estás pasando un momento de dificultad, de enfermedad, o estás pasando por un momento de muy buena salud. Estás pasando por un momento de crisis económica, o hay mucha abundancia en tu casa de lo económico. Pero aún así sentí que tu vida está vacía. O aún así no sentís que tenés rumbo. Y déjame decirte, eso es porque tus ojos no están puestos en el Señor. Porque lo único que llena ese diseño que tenemos es la presencia del Señor. Y al estar distraído tiene consecuencias como que se retrasa este proceso y ese progreso que vamos teniendo. Nuestras fuerzas son dispersas, nos cansamos. ¿Cuántas veces queremos hacer de todo? Recién hablábamos del servicio. ¿Cuántas veces queremos? Y me ha pasado. Ya no la quiero mirar mal a Dani, me ha pasado. Le pongo la mano pero no hablar más. Pero me ha pasado decir, ibas a limpiar, ibas a atender a los chicos, ibas a hacer esto, ibas a hacer el otro. Y muchas veces, con muy buenas intenciones, nos estamos perdiendo del llamado de Dios porque nuestro servicio no ha salido de la intimidad con papá, no ha sido revelado. Este año en los grupos de conexión pudimos ver a Marco Brunet, que nos hacía un ejemplo precioso. ¿Se acuerdan de la guitarra? Que lo usaba como bandeja para llevar un vaso de agua. Y sí, lo funciona, pero no estaba diseñado para eso. ¿Y cuántas veces nos pasa lo mismo? Queremos el hacer como para justificar, y no. Y todo nace en esa intimidad. No por algo, tanto Fabián, como Pablito, como Emma, como Felipe, como Marcelito, no quiero que se me pierda ninguno de los que estuvieron predicando, hablaban de ese encuentro en ese cuarto con el Señor, donde pasaban cosas maravillosas y donde, ¿cuál era lo común en todo? El gozo. Y déjame decirte, el gozo está aunque hayan lágrimas en tus ojos. El gozo está aunque en el bolsillo parezca el mío apolillado. El gozo está aunque haya una enfermedad terminal. Porque el gozo es un gozo que papá nos da. Él nos da. ¿Y cómo puedo hacer para no transformarme en este errante por el mundo? Porque lo dijimos al principio, ¿cuántas veces estamos dando vueltas sin dirección y vamos y venimos y vamos y venimos? Hemos charlado esto y pasa un año y seguimos igual, y pasa un año y volvemos a reincidir lo mismo. No es un secreto, el Señor nos ha revelado. Pon tus ojos en mí. Dice en Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios.
Si ya has tomado la decisión de seguir a Cristo, has muerto a tu naturaleza y has resucitado con Él, no dejes de mirarlo, no dejes de enfocarte en Dios, no pierdas el tiempo, no pierdas el tiempo con distracciones, porque cuando estamos enfocados en el Señor, déjame decirte algo, se te van a aparecer personas con la misma mentalidad. Adolescente y joven, ¿tenés ganas de tener novia y novio? Enfócate en el Señor. Busca su voluntad y se te van a acercar personas con el mismo corazón. ¿Y sabes algo más? Se te van a presentar oportunidades. Oportunidades de servir, de amar, oportunidades de compartir. ¿Por qué? ¿Por qué tenés ese gozo? Se te van a acercar y decir, yo quiero lo que vos tenés. Porque te conozco y sos un desastre, pero quiero lo que vos tenés. Y para terminar, porque no la quiero hacer muy largo de esto, y le pido a los chicos de la banda que vayan pasando, hay un último versículo que quiero compartir con ustedes con esto, que está en Lucas 2:52. Y es un versículo muy conocido, que es cuando Jesús iba creciendo. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Y por qué me quiero terminar con este versículo? Porque no tengo mucha esperanza en crecer en estatura. Sí, en ancho he crecido un montón, esperemos no hacerlo, pero Jesús crecía en sabiduría y en gracia. ¿Para con quién? Para con Dios, pero también para los hombres. Entonces, mi pregunta diaria que me comprometí a hacer al Señor, Señor, hoy te has deleitado en mí, es porque quiero tener el favor de papá. Y quiero seguir creciendo. Y quiero seguir creciendo. Y quiero crecer en gracia en Dios para ganarme la gracia de los hombres. No yo, sino para que puedan ver en Cristo en mí. Para que aquel que trabajó conmigo estos últimos 10 años me digan, che, Gustavo, sos el mismo hace 10 años, pero hay algo en vos. Hay algo en vos que antes no veía. Oportunidades, hermanos, que este 2023 nos encuentre todos enfocados en crecer en unidad y en crecer, enfocado en el amor de Dios, el amor de Dios. Todos ya una vez tomamos una decisión y si vos nunca tomaste la decisión y hoy escuchaste de hablar una vida de gozo, una vida completa, te quiero decir que es lo que Dios hoy tiene preparado para vos. Déjame decirte que el destino de cada uno de nosotros era la muerte y una muerte eterna. Porque de todos los atributos que vimos recién de Dios, de su amor, de su poder, hay un atributo que se repite 3 veces, que es santo, y su santidad. Y el pecado y la santidad no puede acercarse. La santidad de Dios es tan pura que destruye todo el pecado. Y nosotros, desde Adán y Eva, que ingresó el pecado en nosotros, no podíamos acercarnos a esa santidad de Dios porque todos seríamos eliminados. Es decir, condenados a una muerte eterna, condenados a estar separados de Dios por siempre y tener gozos esporádicos, placenteros del mundo, pero íbamos a un lugar que existe, que es el infierno. Pero también dijimos que otro tributo de este Dios es el amor. Y te ama tanto, que dio a su Hijo, al único hombre que fue santo.
que no tuvo ningún pecado, que creció en estatura y en gracia. ¿Y sabes qué? Jesucristo, cuando cargó esa cruz y recibió esos látigos, nunca dejó de mirar al Padre. Y cuando estaba clavado en la cruz, agonizando, nunca dejó de mirar al Padre.